Hermanos, agradecido al Señor por la oportunidad de participar en esta convención con un tema tan atractivo, tan importante para nosotros y nuestra identidad, como es la Iglesia, el mundo y el mundo de la Iglesia. Y quisiera compartir con todos ustedes una predicación, una meditación sobre esa famosa parábola en Mateo 13 del trigo y la cizaña. Esa parábola en la cual el Señor nos está compartiendo una cosmovisión bíblica sobre el mundo, la Iglesia y nuestro papel en el mundo. Pero vamos a tener una palabra de oración antes. Señor, te rogamos que tú nos estés acompañando. Queremos ver la vida como tú la ves. Hay tantas cosas que no comprendemos, que suceden a nuestro alrededor, pero Señor, ayúdanos a pensar como tú, a ver la vida como tú, a ver la Iglesia como tú, a ver nuestro papel en esta vida, en este mundo, cuál es el rol que hemos de jugar siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, des paz a nuestros corazones y también en esa bendita esperanza en que pronto tú vendrás a poner todas las cosas en orden. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esta parábola hermosísima que encontramos en Mateo capítulo 13, empieza en el versículo 24 diciendo el Señor Jesús que, bueno, se trata de otra parábola. Les refirió otra parábola. A veces en las parábolas podemos darnos cuenta de que aparecen los mismos actores, pero no debemos confundirlas. Y esto es lo que sucede aquí, porque el Señor justo nos ha explicado antes una parábola sobre el sembrador y esa simiente que cae en diferentes terrenos. Y ahí también aparece el trigo y aparece la cizaña, pero esa es otra parábola. Es un peligro confundir los actores. Si pensamos que es la misma, acabaremos muy confundidos. Si pensamos que el Señor está hablando del campo de nuestro corazón y que el Señor dice dejad al trigo y la cizaña crecer juntos, nos vamos a confundir grandemente. Por eso es necesario entender que aunque hay actores que se repiten, esta es otra parábola. Y hemos de volver a explicarla y matizarla. En esta segunda parábola no hay 4 tipos de personas o 4 terrenos, hay solamente 2. Y el campo es el mundo, y el trigo se refiere a personas y la cizaña se refiere a personas. Y encontramos aquí no 4 tipos de personas, solamente 2. Podemos leerla en Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Un poco más adelante, versículo 36, en el mismo capítulo, vemos cómo el Señor nos da la interpretación de esta parábola. No lo hace siempre, aquí lo hace y de forma muy explícita. Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de este siglo y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola nos describe cómo obra Dios, también cómo obra el maligno. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Dónde estamos nosotros en medio de todo esto, de esta lucha espiritual? ¿Cómo se resuelve esta tensión que todos conocemos, sentimos, vivimos cotidianamente? De nuevo describe dónde estamos nosotros y cuál es nuestra perplejidad, nuestro asombro al observar que la iglesia está en el mundo y el mundo en la iglesia. Y quisiera desgranar este pasaje en 10 principios o 10 grandes verdades que encontramos en este texto que acabamos de leer. Todas ellas de tremenda importancia. La primera que hemos de tener muy clara. En primer lugar, el amo siembra trigo bueno. Trigo bueno, dice el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Todo lo que Dios hace es bueno. Desde el Génesis creó Dios las cosas y vio Dios que era bueno. Todo lo bueno ha sido creado por Dios para nuestro bien, nuestro deleite, para su gloria. La luz del sol, la brisa del mar, la risa de un niño, el amor de tu esposa, el sabor de las fresas, el olor de una rosa, todo es bueno. Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que era bueno. Perfectos, sin pecado, obedientes, amaban a Dios, se amaban el uno al otro, Adán y Eva, disfrutaban de trabajar en el huerto del Edén, comían de todas las frutas. Dios es el autor de lo bueno. El amo planta una semilla que es buena. El diablo es el que luego introduce la mentira, la destrucción. Dios crea el trabajo como algo bueno. Satanás engaña a Adán y ahora es difícil y es pesado. Dios creó la maternidad como algo bueno, pero Satanás engaña a la mujer y ahora tiene que dar a luz los hijos con dolor. Dios creó la tierra como algo bueno, pero ahora por causa del pecado es maldita y tenemos terremotos y enfermedades y desempleo y pobreza y crisis. Dios siembra un pueblo bueno, quiere formar a su pueblo a través de Adán y Eva, y el diablo incita a Caín a matar a Abel. Pero Dios da un nuevo hijo a Adán y Eva, Set. Y de Set viene Noé y Abraham y Moisés y David y Cristo. Y Cristo es el hombre en esta parábola que siembra semilla buena para crear un buen pueblo que sirva y adore a Dios por siempre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice claramente el versículo 37, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a traer las buenas nuevas del Evangelio y lo que Dios hace es bueno porque Él quiere formar un pueblo santo, una nación santa, consagrada a Él, a su servicio, para su gloria. Dios forma un pueblo bueno, su iglesia. El diablo quiere destruir lo que Dios hace. Así que en primer lugar, el amo siembra trigo bueno. En segundo lugar, el enemigo siembra la mala hierba. No hay ningún mal en Dios. No podemos atribuir ningún mal en Dios, en absoluto, de nada de lo que suceda en la iglesia o suceda en el mundo. Dios no es el autor del mal. Claramente dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice la parábola que el amo del campo plantó semilla buena en su campo, pero que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo es el diablo, dice claramente el Señor, versículo 39. Satanás es el que se acerca al campo de Dios de noche, a hurtadillas, de escondidas, a traición, disfrazado de serpiente, introduce el mal como un ladrón, sin permiso, se mete en el campo de Dios y siembra la mala semilla. Dios había expulsado a Satanás de su presencia, pero él de forma oculta
disfrazado se introduce en el Edén y siembra mentira, siembra cizaña. Señor Jesús dijo de Satanás: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Así que Dios hace el bien y solo el bien, Satanás hace el mal y solo el mal. Pero el diablo no se conforma con hacer el mal y solo el mal, sino que quiere hacer el mal en medio del bien que Dios ha sembrado. Porque si a Satanás tanto le gustan los espinos y los cardos y las zarzas, podría montar su propio paraíso de espinos, cardos y zarzas, ¿verdad? Y luego intentar competir con Dios y decir: mi paraíso de zarzas y espinos es mucho más bonito que el tuyo. Pero Satanás no se contenta con eso. Él entra a hurtadillas, de escondidas, en el paraíso de Dios para sembrar la mala simiente allá donde Dios ha sembrado la buena simiente. Dice la parábola que viene de noche cuando todos duermen de sorpresa y siembra cizaña entre el trigo. Satanás no crea nada, ¿nos damos cuenta? Satanás no tiene un plan, ¿nos damos cuenta? Su único plan es desbaratar el plan de Dios. No hay más. Dios crea a Adán y Eva, Satanás viene a engañarles. Dios forma a Abel, Satanás incita a Caín que lo mate. Dios envía al Señor Jesucristo, Satanás quiere acabar con él. Dios forma la iglesia, Satanás la persigue. Dios te salva, Satanás te dice que es mentira. Dios tiene un plan de salvación, Satanás no tiene ningún plan, solamente es un aguafiestas, mentiroso, destructor. Así que en este mundo no hay nada bueno que no encuentre la oposición del maligno. Y eso lo has experimentado tú, lo he experimentado yo en nuestra vida cristiana. Das los primeros pasos en el Señor y empiezan las dudas, las mentiras, las falsas doctrinas, un falso maestro, los temores. Deseas formar un hogar cristiano y vienen las trabas, los impedimentos, las tentaciones, las luchas, la desobediencia de los hijos. Deseamos formar una iglesia que sea sana y centrada en la palabra y que dé gloria al Señor. Satanás también vendrá a intentar plantar su cizaña. Procurará la discordia, la enemistad, los celos, los protagonismos, las riñas ridículas, etc. Porque Satanás, repito, no tiene un plan. Va allá donde Dios ha sembrado la simiente buena y él quiere allí sembrar la simiente mala. Como aquel niño enfadado que no quiere jugar, ¿verdad? Solo está esperando que el niño del lado construya su castillo con figuras de madera y le da un golpe para tirarlo todo abajo. Ese es el enemigo. Así que en primer lugar, Dios siembra lo bueno. En segundo lugar, el enemigo siembra la mala hierba. En tercer lugar, los siervos se sorprenden. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Los siervos se sorprenden. Versículo 27. Los siervos vinieron al padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Hermanos, esa sorpresa de los siervos es nuestra sorpresa cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que este es el mundo de nuestro Dios todopoderoso, que hace lo que quiere y que es soberano y que Él es el autor de todo lo bueno. ¿Y qué sucede? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay gente orgullosa? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué hay desprecio? Señor, ¿no es este tu campo? ¿No es este tu mundo? ¿Acaso no plantaste trigo? ¿No deberíamos de esperar que todo fuera simplemente perfecto y la gente fuera buena? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿No debiera ser la tierra un lugar seguro y pacífico? ¿Por qué hay cizaña aquí, Señor? ¿De dónde salió esto? Y el Señor responde: un enemigo ha hecho esto. Hermanos, seamos cristianos maduros. En todo lo bueno que emprendamos, el diablo va a traer oposición. Va a venir de noche y va a plantar cizaña. Así que no te sorprenda la maldad de los hombres. Dios plantó semilla de vida, Satanás esparció semilla de muerte.
Más bien vigila tu corazón, que tú no seas partícipe de los planes del enemigo, sino de los planes de Dios. Vigila tu orgullo, vigila esa raíz de pecado, de amargura, de protagonismo, de que seamos colaboradores de Dios y no todo lo contrario, colaboradores de Satanás, ayudadores de Dios, no del enemigo. Incluso Pedro, recordemos, fue empujado por el diablo para estorbar los planes del Señor. Cuando el Señor Jesucristo anunciaba su muerte y Pedro le dijo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y en la respuesta del Señor fue contundente, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Que tú y yo vigilemos nuestro corazón para ser facilitadores del trigo, que crezca, no de la cizaña, no de los planes del maligno. No te sorprendas de que el mundo esté lleno de cizaña. La plantó el enemigo. Sorpréndete de que el diablo pueda empujarte a ti a buscar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Ora cada día, como oraba el rey David, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guía mis pasos, Señor. Que el Señor no tenga que decirte en ningún momento, apártate de mí, Satanás. Porque más que una ayuda estás siendo un estorbo. Así que, hermanos, Dios siembra la simiente buena, el enemigo siembra la simiente mala. Los siervos se asombran, y eso somos nosotros. Pero aquí está el cuarto punto. La realidad es que hay dos reinos que conviven. Versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ambas plantas crecen al mismo tiempo. Y los siervos preguntaron a su amo, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Eso es lo que tenemos nosotros delante de nuestros ojos. El trigo está creciendo y la cizaña está creciendo. A veces nuestra percepción se puede distorsionar, hermanos, porque conocemos de tantas malas noticias, ¿verdad? Y más si encendemos el televisor y todo es muerte y es destrucción y la guerra y los robos y secuestros y pederastia y corrupción política y promiscuidad y sectas peligrosas. Y las noticias solamente anuncian eso, lo malo. Es más que telenoticias, es telecizaña. Telecizaña deberían llamarlo. Solo anuncian lo malo. Hemos de centrar nuestro pensamiento en lo bueno, porque el trigo también crece, gracias al Señor. ¿El mal crece? Sí, pero aún no es el fin. El trigo también crece. Y hoy más que nunca hay cristianos en todos los países del planeta. Hay iglesias aún en los países más remotos, en los países más anticristianos del mundo. La palabra del Señor se predica fielmente en todas las naciones. Cada día hay pecadores que confiesan sus culpas, que se entregan al Señor Jesucristo. Cada día hay nuevos cristianos que vienen a los pies del Señor. Se abren nuevas iglesias, nuevos seminarios, nuevos hospitales, nuevos colegios. El trigo sigue creciendo. Gracias a Dios sigue extendiéndose el reino y la palabra por todo el mundo y sigue madurando ese trigo para dar fruto abundante para la gloria de nuestro Señor. Pero si hay tanta maldad en el mundo, nos preguntamos, ¿por qué, Señor, no haces justicia? Eso es lo que los siervos están preguntando aquí. ¿Quieres que vayamos y cortemos la cizaña? El Señor dice, no, porque también cortaríais el trigo. Y ese trigo aún tiene que crecer, ese trigo aún tiene que dar mucho fruto. La cosecha tiene que ser plena, completa, gloriosa, fabulosa. Si pasas la hoz por el campo, vas a cortar la cizaña, por supuesto, pero también vas a arrancar ese trigo que todavía no es tiempo de ser arrancado. Es por causa del trigo que el amo no corta la cizaña. Es por causa de sus hijos que el Señor no acaba ya con la historia y con este mundo y envía hoy mismo fuego del cielo para acabar con esta tierra. ¿Recordamos cuando Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra? Cómo Abraham conversa
con el ángel de Jehová y negocia y regatea como buen oriental y finalmente se quedan esos 10 justos y no había ni 10. El Señor envía ángeles para sacar de allá a Lot y su familia y envía fuego del cielo para consumir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si el Señor no ha enviado ya fuego del cielo sobre tu ciudad, sobre tu nación, sobre esta tierra, es porque hay más de 10 justos. Hay trigo que tienen que seguir dando fruto en abundancia. Hay iglesia del Señor que todavía sigue siendo luz. Hay muchos que han de entregarse al Señor Jesucristo y confesar sus pecados. Si Dios no destruye ya esta tierra, es porque ama a los suyos, porque ama ese fruto que van a dar, ama su gloria y la cosecha tiene que ser plena, completa, fabulosa. Quinta verdad que encontramos en este pasaje. En el campo del mundo solo hay trigo o cizaña. No hay más. La realidad es sencilla, nosotros la complicamos. El gran campo del mundo hay trigo y hay cizaña. El que no es trigo es cizaña, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Dios plantó trigo, Satanás plantó cizaña. No hay más. Nosotros quisiéramos poner más cosas en ese campo. Queremos crear otros tipos de personas ahí en medio. No es creyente aún, pero es muy buena persona. Es precreyente, no es cristiano, pero lo parece. Es un cristiano carnal, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor habla de trigo o cizaña. Tú que me estás escuchando, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿O sirves a los propósitos de Dios y das fruto para su gloria? ¿O estás siendo un estorbo a los planes de Dios? Los fariseos se creían personas muy justas, religiosas. El Señor Jesucristo los confronta con esta realidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No hay término medio. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. No hay lugar a ambigüedades. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No puedes ser ambas cosas. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra del Señor. Aquellos que han confesado sus pecados, han recibido el perdón y caminan en obediencia, son sus hijos, son trigo. Aquellos que continúan viviendo su vida a espaldas de Dios, por muy buenas personas que parezcan o crean que son, no son su pueblo, son cizaña. Y esta es la realidad que encontramos. Hay dos tipos de personas, trigo y cizaña. Y aquí vamos a complicarlo más todavía, pero esto creo que es una parábola maravillosa que nos ayuda muchísimo en nuestra comprensión, nuestra cosmovisión de la vida como cristianos. En sexto lugar, el trigo crece en medio de la cizaña. Están juntos en ese campo. Por tanto, el trigo crece rodeado de cizaña. Los que somos del Señor vivimos esta experiencia continuamente. Algunos de vosotros sois el único creyente en la familia, o el único creyente en la empresa donde trabajáis, o en la universidad, o en vuestra clase, o en vuestro vecindario. El trigo crece rodeado de cizaña. Daniel, en la palabra, es un tremendo ejemplo de lo que estamos diciendo, de vivir en el mundo sin ser del mundo. Cada uno de nosotros vivimos paradójicamente de esa misma manera como Daniel vivió. Estamos en Babilonia, pero no pertenecemos a Babilonia. Somos de Jerusalén, pero vivimos en Babilonia, como extranjeros, como peregrinos, de paso, rodeados de incredulidad. Y en medio de ello el Señor nos guarda, nos protege, nos preserva, nos cuida, nos guía y nos mantenemos fieles, santos, firmes. El Señor Jesucristo oró al Padre por los suyos de esta manera, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Nos damos cuenta? Ahí estás tú, ahí estoy yo, si tú eres de Cristo también. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos ahí. Somos extranjeros. Aquel que es extranjero y vive en otra nación, este sentimiento lo tiene muy claro, ¿verdad? Se siente
Se siente identificado con su origen, su acento le delata, sus gustos gastronómicos, sus gustos musicales, etcétera, su idioma, su tez, delatan de dónde procede y allá donde está, no se siente cómodo, pertenece a otro lugar. Así es el cristiano, vivimos en el mundo, pero no somos de aquí, nuestro pasaporte es celestial. Por eso nos gusta reunirnos los domingos con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, con nuestros paisanos, los que pertenecen también a la ciudad del reino de los cielos. Sí, hermanos, en este campo solo hay trigo y cizaña. Si eres trigo, estás viviendo rodeado de cizaña. El trigo crece en medio de la cizaña. Pero esto se complica más. Séptima verdad. La cizaña crece en medio del trigo. ¡Ay! No nos gustaría llegar a ese punto, pero es verdad. También es cierto lo contrario. La cizaña crece en medio del trigo. El diablo mezcla a los suyos con los nuestros para debilitar a la iglesia, para confundir, para desorientar, para frustrar, para asustar. Debiéramos de ser muy conscientes de este hecho. Fijémonos que en este pasaje dice que el campo es el mundo y luego los ángeles cegarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El campo es el mundo, el campo está lleno de trigo, lleno de cizaña, el trigo está entre la cizaña, porque los hijos de Dios están en este mundo rodeados de incrédulos, pero también la cizaña está entre el trigo, porque también hay dentro de la iglesia del Señor aquellos que no son hijos de Dios, pero hacen como que sí. No seamos incautos. El diablo también planta su cizaña en medio de los creyentes. Hay falsos hermanos, hay falsos maestros, hay lobos rapaces que pretenden destruir el rebaño del Señor. Hay falsas doctrinas que dividen iglesias y trastocan a los más débiles. Hay falsos profetas que se predican a sí mismos y su orgullo y atraen a mucha gente con falsas promesas. 2 Corintios 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A ver, si Satanás entra el domingo a la iglesia, ¿crees que va a entrar con 2 cuernos y un tridente y todo de rojo? No, le veríamos rápido que es Satanás. Si Satanás entra un domingo en la iglesia, va a entrar con la apariencia más pía. Va a entrar con forma de teólogo incluso, de predicador, con títulos académicos de los mejores seminarios, con un montón de libros bajo el brazo, vestido de domingo. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cómo se van a disfrazar aquellos que son sus ministros? También más adelante, Pablo, cuando describe sus muchos peligros, los que ha vivido como apóstol, de ladrones, de gentiles, de los de su nación, en la ciudad, en el desierto, en el mar, concluye diciendo peligros entre falsos hermanos. Sí, hay cizaña en medio del trigo. Cuidado, hay cizaña dentro de la iglesia. Algún día se mostrará que no son de nosotros, salieron de nosotros para mostrar que no son de nosotros, como dice 1 Juan 2. Hermanos, hay cizaña en medio del trigo. No creamos a todo aquel que se llama cristiano, aquel que dice que es maestro, predicador. No compremos cualquier libro solamente por el título en la tapa. Seamos cautos. El diablo ha metido de los suyos entre los nuestros. ¿Pero acaso el Señor no nos ha prometido que su esposa, su iglesia será limpia y perfecta? Sí, lo será, por supuesto. Y aquí llegamos al punto número 8. ¿Hasta cuándo esta tensión? ¿Hasta cuándo estos 2 tipos de personas? ¿Hasta cuándo hemos de convivir con lo malo? ¿Hasta cuándo en medio del trigo hay cizaña?
y los que somos trigo estamos en medio de la cizaña, ¿hasta cuándo vamos a ver a ambos creciendo? ¿Hasta cuándo veremos que crece el bien? Porque el Señor lo sostiene y lo procura, y vamos a estar viendo cómo crece también el mal. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega. Punto número 8. En el versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta tensión espiritual concluirá en el día de la siega. Hemos de aprender a convivir con ello y estar cautos hasta el día de la siega, hasta el día del fin. ¿Y cómo será el día del fin? Pues como una siega. Por eso el Señor nos ha puesto esa parábola. No esperemos ahí una gran batalla en plan Guerra de las Galaxias. En el día del fin veremos una gran siega. Los ángeles están afilando sus guadañas y se levantarán de mañana y se presentarán delante de este campo que es el mundo. Y blandiendo las guadañas, cortarán la cizaña y cortarán el trigo, sin oposición, sin dificultad, sin rivalidad, sin problemas. Es una siega. Vienen a cortar cuando el Señor les dé la señal. Entonces el trigo estará dorado, precioso. La cosecha será inmensa, estará a punto de ser recogido. La cizaña se levantará alta y amenazante, pero no hay amenaza que soporte el peso de la cizaña, de la guadaña cortando, de las hoces cortando. Nada se rebelará contra los segadores. Así será el día del juicio final. Dice el Señor que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los ángeles vendrán con el Señor Jesucristo en las nubes y separarán al trigo de la cizaña, sin oposición. Y aquí nos queda el punto 9 y el punto 10, que es simple y llanamente el destino eterno de unos y otros. Punto 9, la cizaña será quemada. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, dice el Señor en el versículo 40. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, pensar en el horror del infierno es algo que nos conmueve. Es demasiado terrible. Así como se echan las malas hierbas en el fuego, los que no son hijos de Dios serán echados a las llamas del infierno, un fuego eterno, un fuego que no se apaga. Y quisiera pensar que el horror del infierno es temporal, es instantáneo, pero la palabra del Señor lo describe como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La cizaña será cortada y echada en el fuego. Todo aquello que ha sembrado el diablo, todo aquello que tú ves y puedes apreciar como cristiano en esta vida, que es mano del enemigo y fruto del pecado, todo será quemado por completo. Y punto número 10, el trigo será atesorado. Si el infierno es incomprensible para nuestra mente limitada, aún más incomprensible es la gloria del Señor. Porque fuera justo que como pecadores fuéramos condenados al fuego del infierno, pero que siendo pecadores hayamos sido lavados de nuestras culpas, libertados de las cadenas del pecado y estemos en la gloria con el Señor por toda la eternidad, a pesar de nosotros, eso es inmensamente más incomprensible. La gracia del Señor es tremenda. Es abrumador pensar que Dios pueda glorificarnos y tenernos en su casa, en su mansión, por toda la eternidad. Si eres creyente, sabes de tu pecado, sabes de tu imperfección. Sin embargo, Cristo sembró en ti la semilla del Evangelio. Dios te protegió de la cizaña. Dios te hizo crecer y traer fruto en abundancia. Y qué hermoso cómo el Señor busca esa intimidad y cercanía con nosotros. Por eso nos ha guardado, nos ha preservado hasta aquí. Él nos llama la niña de sus ojos, Salmo 17. Dios te llama mi tesoro.
Éxodo 19, mi amada, en Romanos 9, mi pueblo, 2 Corintios 6, mi esposa, en Apocalipsis 19. En su tiempo, Dios te cegó y te atesoró en su casa, en su mansión celestial. Qué bendita esperanza. Que seamos su tesoro, que nos quiere guardar en su casa. Después de la siega, dejamos de estar en el campo, dejamos de estar rodeados de cizaña. Después de la siega, del día final, del día del juicio, estaremos en la casa de nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro Dios, por siempre jamás. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el reino de su Padre. Ese ha sido el anhelo y el deseo de nuestro Dios desde el principio. A causa del pecado, en Adán y Eva, en el inicio, perdimos su intimidad, su cercanía, perdimos el paraíso. Y el paraíso no eran solamente los deleites y las frutas que podíamos comer allá. Lo más deleitoso y lo más hermoso del paraíso era la presencia del Señor. Ahora, cuando estemos en la casa del Padre, recuperaremos el paraíso. Así lo llama el Señor Jesús cuando habla con aquel crucificado a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Retomamos de nuevo, por su misericordia, la intimidad con Dios que habíamos perdido y estaremos en su presencia. Seremos atesorados en su casa, porque ese gran fruto espiritual que el trigo va a dar en el día de la siega es, en primer lugar, para el Señor, para su deleite y para su gloria. Amén. Vivamos a la luz de esta bendita esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones. Gracias porque tú nos enseñas de una forma tan clara, tan directa y nos ayudas a entender, a comprender esa visión de la vida que tú quieres que tengamos. Señor, ayúdanos a entender que en medio de esta cizaña que vemos crecer a nuestro alrededor, el trigo también crece, tu iglesia avanza, el evangelio alcanza corazones, Señor, y tú sigues